El siguiente video llega gracias a AEJUS. Quédate hasta el final para conocer sus increíbles plugins y para obtener un gran descuento. Hola chicos, la postproducción de una animación consiste en añadir efectos audiovisuales que en un programa de animación como lo es Adobe Animate no podríamos. Y en este video utilizaremos un plugin muy útil para esta tarea. Con AEJUS encontraremos efectos especiales, transiciones, animaciones, efectos para video, etc. Además les enseñaré a utilizar plugins gratuitos para que los puedan instalar de una vez en su ordenador, ya que es compatible con todos los programas de edición más utilizados. Ahora comencemos. Para descargar el plugin gratuito, nos iremos a la página oficial de AEJUS. El link lo dejaré en la descripción. Y en las opciones elegiremos Free Plugin. Y allí encontraremos las opciones para descargarlo ya sea para Windows o para Mac. Hecho esto, buscaremos el archivo y lo instalaremos. Al terminar, ya sea en Premiere Pro o en After Effects, encontraremos el plugin instalado y listo para ser usado. Una vez instalemos el plugin gratuito, AEJUS nos brindará todos estos paquetes. En mi caso ya tengo descargados a cada uno de estos paquetes. Para descargarlo solamente tenemos que acercar el cursor y hacer un clic. En este tenemos el Starter Pack. Al hacer clic, se nos abrirá su panel. Al lado izquierdo encontraremos todas las categorías. Y desde acá con el scroll podemos ir viendo todos los efectos que nos brinda. Por ejemplo, en este tenemos a un fondo animado, luego algunas animaciones de explosiones. Después encontramos para organizar diapositivas o imágenes, para transiciones. Vale decir que cualquiera de estos efectos que encontremos se pueden personalizar, ya sea en tamaño, color, fuente. Después encontramos también el paquete de Starter Pack VFX. En este tenemos algunos efectos más. Al lado encontramos los de slides, que servirán como transiciones. Después encontramos algunas herramientas para transformar imágenes o fotografías en distintas imágenes hechas en base a inteligencia artificial. Al lado encontramos una amplia biblioteca de sonidos. Como siempre, al lado izquierdo encontraremos a todas las categorías. Después tenemos otro paquete, el 2.5D Devices. Este nos servirá para crear algunas animaciones tipo tutorial en la que tengamos que encajar nuestro contenido al de un smartphone. Y finalmente, si agregamos favoritos a cualquiera de los efectos, en este de acá se almacenará. Para agregarlo, seleccionamos uno y luego hacemos clic en la estrella. Ahora para mostrarles cómo se hace una postproducción utilizando estos efectos, pasaré a Animate. Acá tengo esta pequeña animación, que consiste en mis personajes corriendo. Lo que voy a hacer es que están huyendo ya que están habiendo varias explosiones. Si desean ver toda esta animación, en mi otro canal Fitotoons pueden encontrar la animación completa. Entonces, para la postproducción de una animación, generalmente se trabaja con secuencias. Esto nos permite crear los efectos de manera independiente. Es decir, si lo convertimos en un solo video, los efectos que podríamos agregar serían limitados, ya que al estar todo en una sola imagen no podríamos crear profundidad. Es por ello que es mejor separar a través de secuencias. Por ejemplo, en este caso voy a separar en dos secuencias. En una estarán los personajes huyendo y en otra estará únicamente el fondo. Como el fondo es estático, a este lo voy a exportar como una imagen. Para ello nos vamos a Archivo, luego Exportar y elegimos Exportar imagen. Se nos cargará esta ventana. Desde acá podemos elegir el tipo de formato. Por ejemplo, elegiré el JPG High en alta definición. Al hacer clic en Guardar se nos abrirá el explorador. Allí elegiremos el destino. Lo renombraré como BG de Background y haré clic en Guardar. Ahora necesito que se rendericen en una secuencia a los personajes. Para ello, a la capa del fondo la convertiré en una capa guía. Hago clic derecho y luego elijo guía. También lo podemos hacer desde las propiedades de capa, eligiendo la casilla de guía. Hecho guía quiere decir que las capas guías serán visibles en el programa, en Animate, más no en la renderización. Ahora iré a Archivo, Exportar, Exportar película con el shortcut Ctrl+Alt+Shift+S. En esta crearé una carpeta, la renombraré como personajes. Dentro, elegiré el nombre de la secuencia como personajes. Haré clic en Guardar y tendremos estas opciones. En mi caso elegí la exportación por PNG, ya que son imágenes que almacenan buena calidad y poseen transparencia. Les recomiendo que para la postproducción de sus animaciones también elijan la exportación PNG. En colores lo dejaré en 32 bits. Luego elegiremos si deseamos el tamaño completo del documento. En este caso es un Full HD. La resolución a 72 píxeles por pulgada. Haré clic en exportar manteniendo la casilla de suavizado para que se suavicen los bordes de la transparencia. Cuando termine la exportación ya podemos ir a nuestros archivos. Y aquí adentro ya encontraremos de la carpeta que seleccionamos con el nombre personaje a toda la secuencia, es decir, una secuencia de imágenes PNG. Ahora regresamos a After Effects
Importaré al proyecto haciendo doble clic o si no con control I. Seleccionamos a la secuencia, verificamos que esté activa la opción de secuencia PNG e importaré. Al importar toda la secuencia se importará como un solo archivo. Vale decir que los ajustes de esta secuencia heredará los ajustes de After Effects. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Animate hemos trabajado a 24 FPS. Pero si convierto a esta secuencia en una composición, esta tendrá 30 FPS, ya que After Effects tengo en los ajustes que sean 30 FPS. Pero lo primero que tenemos que hacer es que coincida la velocidad de fotogramas por segundo con las de anime. Entonces, seleccionamos y podemos hacer clic en este símbolo, que es el de Interpretar Material. Otra opción es clic derecho, Interpretar material de archivo y luego elegir principal. O si no, con el shortcut Ctrl+Alt+G. Se nos abrirá esta ventana. En aplicar fotogramas, elegiré que sean 24 FPS y haré clic en aceptar. Hecho esto, para renombrar al archivo, presiona tecla Enter, lo renombraré como personajes. Ahora lo arrastraré al símbolo para crear una nueva composición. Esta composición en After Effects se crea con la configuración o duración que tenga la secuencia. Si queremos cambiar estos ajustes, presionamos Control K. Desde acá vemos que ya lo hemos hecho a 24 FPS, el tamaño es 1920 x 1080. También podemos cambiar de nombre a la composición. La renombraré como animación. Ahora importaré la imagen que la utilizaré de fondo. Para que no tenga la extensión de JPG, presiono la tecla Enter para renombrarla como BG. Como en cualquier programa, siempre les recomiendo que es bueno trabajar de una manera ordenada. Para ello voy a crear carpetas. En esta la renombraré como Comps, donde se guardarán las composiciones, en este caso, la composición de animación. Y en esta otra la nombraré como Footage o material de este proyecto. Ahora arrastraré al fondo por debajo de la capa de los personajes. Así ya lo tenemos exactamente igual al de Animate, con la diferencia que acá podemos hacer toda la postproducción. Para despegar un poco los personajes del fondo, crearé a la capa de Background un desenfoque. La selecciono y en el panel Efectos buscaré el efecto de desenfoque gaussiano. Hago doble clic y en el panel de controles de efectos podemos modificar el desenfoque. Lo colocaré en 5 ya que es un desenfoque suave. Así ya se nota que los personajes están en un primer plano respecto al fondo. Ahora, aprovechando los paquetes de AEJUS, miré al Starter Pack. Desde acá encontramos en la categoría de elementos líquidos algunas explosiones. Elegiré la explosión número 2 y luego hacemos doble clic. También podemos hacer clic en este símbolo de descargar o si no, clic en la casilla importar. Ahora regresamos a la vista de la composición y como vemos se habrá importado ya la explosión, la animación de toda la explosión. Como les mencioné, todos los efectos que encontremos en AEJUS los podemos personalizar. Para ello nos vamos a la composición, hacemos doble clic y luego si seleccionamos la capa de controls, encontraremos todos los parámetros que se pueden cambiar. En este caso se puede cambiar el color. Lo cambiaré hacia un amarillo. Si regresamos a la animación, ya vemos que la explosión es de color amarillo. A esta explosión le bajaré un poco la opacidad, presionando la tecla T. Le colocaré en un 90%. Ahora con la herramienta Selección, ubicaré a la explosión en este lado. Después, selecciono la capa Explosión y la duplico con Control D. A esta otra lo ubicaré a la capa entre la capa de Background y la capa de personajes. Así como vemos queda por detrás de los personajes pero por encima del fondo. Lo ubicaré, presionaré la tecla S para escala y la redimensionaré. Luego moveré a esta composición para que no empiece al mismo tiempo. Nuevamente la selecciono, presiono Control D, la desplazco un poco y lo ubicaré en otra parte. Esta también le modificaré la escala, es decir, el tamaño, ¿no? A la que está por encima también la voy a duplicar, lo ubicaré por acá, nuevamente la duplico con Control D. A estas dos también las selecciono, luego presiono Control D. Para deseleccionar ubicamos el cursor en el panel de la línea de tiempo y luego presionamos tecla F2. Ubicaré unas cuantas explosiones más. Así ya tendríamos de una manera muy rápida los efectos de explosiones. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo. En este incluiremos algunos efectos de sonido que nos brinda AEJUS. Importaré, presionando Control I, un video, la intro de este video. También lo interpretaremos con Control Alt G, verificamos que esté en 24 FPS, luego lo arrastro y creo una nueva composición. En este, como vemos, mi logo de mi otro canal está saludando cuando el martillo de Thor le cae. Entonces al momento del impacto vamos a buscar una onomatopeya, un efecto visual para resaltar esta acción. Nuevamente elijo el paquete Starter Pack y en la categoría de elementos de forma vemos el círculo 9. Puedo usar el círculo 9 o los fuegos artificiales 1. En este caso, para que no sea circular y sea como una animación de media luna, elegiré el círculo 9. Así que lo selecciono y luego elijo importar. Cuando estemos importando, donde tengamos ubicado al cabezal, será donde se importará el efecto. Ahora veremos que justo en los
2 segundos y 7 frames sucede el impacto. Para avanzar de uno en uno o retroceder de uno en uno, lo podemos hacer con las teclas avanzar página o retroceder página. Lo ubico exactamente donde empieza el impacto, a estos círculos, a este efecto, hago doble clic, luego selecciono los controles y lo cambiaré de color a uno bien claro. Ahora lo selecciono, presiono la tecla S para la escala, luego con la herramienta de rotación lo giro, con la herramienta selección lo ubicaré justo por esta zona. Ahora veremos qué tal quedó. Ahora que ya tenemos este efecto, buscaré un efecto de sonido. Me voy a AEJUS, cierro el Starter Pack. En este caso de AEJUS podemos abrir varios paquetes. Por ejemplo, abro el Slides y luego presionando la casita retornamos a todos los paquetes que tengamos. Así podemos tener varios abiertos como pestañas individuales. Esta vez elegiré los efectos de sonido y buscaré un efecto que combine con mi animación. Como vemos, si acercamos el mouse, podemos tener una preview de cómo será el sonido. En este caso este está bien, el ascenso y golpe corporativo 2, así que lo selecciono, haré doble clic y se importará. Listo, ya tenemos ese efecto de sonido y ubicaré a su composición para que encaje con la animación. Luego buscaré un sonido para el impacto. De una manera fácil podemos buscar la categoría en la parte izquierda. La caída de graves agudo 1 es la que me parece que combinaría con la animación. Así que selecciono, hago doble clic para importarla. Ahora veremos el resultado. Con esto ya estaría terminado. Recuerden que cualquiera de sus animaciones que la terminen en After Effects, luego la pueden convertir en un video, por ejemplo H264, si ubican y eligen la composición que desean renderizar. Luego nos vamos a composición y desde aquí tenemos dos opciones. Añadir a cola de Adobe Media Encoder para a través de Media Encoder convertirlo o en cola de procesamiento que se convertirá en el mismo After Effects. Si ustedes ya poseen la versión 2023, verán que en módulo de salida ya contamos con el H264, es decir, con los videos MP4. Pero si ustedes poseen otra versión de After Effects, el formato H264 no estaba disponible, por lo que tendrían que elegir la conversión a través de Media Encoder. Ahora regresaré al proyecto, ubicaré a esta intro que ha sido la composición dentro de la carpeta Comps y el intro lo ubicaré dentro de Footage. Vemos que se crea en automático otra carpeta, AEJUS, donde se guardarán todo el material que estemos descargando. Ahora pasaremos a un tercer ejemplo. Para ello me voy a Animate y en este otro documento tengo este pedazo de otra animación en la que mi personaje está disparando. Tengo un efecto que yo dibujé en la que vemos los disparos, pero AEJUS nos brinda mejores efectos para simular estos disparos. Así que los vamos a agregar en After Effects. Al igual como hemos hecho en la otra, lo dividiré en dos secuencias. La primera estarán todos los personajes y en la segunda todo el fondo. Esta vez será una secuencia el fondo y no una imagen, ya que no está estática y posee movimiento. Entonces ubico al fondo. Como vemos, el fondo está compuesto de estas tres capas. Entonces selecciono las tres, seleccionando primero y luego con Shift para seleccionar todo ese rango de capas. Presiono clic derecho y las convierto en capas guía para que no se renderice. Ahora me voy a archivo, exportar, elijo exportar película y dentro de mi carpeta de footage creo una nueva. Estos serán personajes disparo. También lo renombraré como personajes disparo y lo exportaré en una secuencia PNG. Ahora regresamos a After Effects. Importaré estas dos secuencias. La primera. Ahora renderizaré las demás. Selecciono estas tres y les quito el check de guía, así se convierten en capas normales, y a las demás las convierto en capa guía. No importa si son visibles o están ocultas, igual Animate solo respetará a las capas visibles de las capas guía. Las exportaré como secuencia. Acá crearé una nueva carpeta, la renombraré como BG2. A la secuencia también la nombro como BG2. Ahora regreso a After Effects, importo el background, presiono tecla Enter para renombrar. Ahora lo selecciono, presiono Control Alt G y como vemos estaría aplicando los 30 FPS de After Effects. Los cambio a 24, que es como hemos trabajado en Animate. Luego clic en aceptar. Lo mismo hago con el background. Entonces para crear la nueva composición, selecciono a la secuencia y la arrastro para crear una nueva composición. Ahora selecciono la secuencia de Background 2 y la ubicaré por debajo de la capa de los personajes. Con esto ya tenemos la animación igual que en Animate. Al igual como hicimos el antes, selecciono la capa de Background y le colocaré un efecto de desenfoque gaussiano.
A este lo haré en 5 puntos. Hecho esto, ahora agregaré los efectos de los disparos. Me voy al panel de AEJUS y esta vez elegiré Starter Pack VFX. Acá tenemos explosiones más realistas. Las otras que vimos son como animaciones 2D, en cambio estas son más realistas. Acá como vemos, el Colt 45 simula el fuego de un disparo. Así que haré doble clic para importarlo a la composición. Muy bien, ahora ubicaré al personaje justo en el punto en el que dispara. Si deseamos no verlo en tiempo, es decir en segundos, y queremos ver la línea de tiempo en frames, mantenemos la tecla Control y haremos clic en este timer. Así cambiará la vista a números de frame. Eso quiere decir que en el cuarto frame es cuando el personaje está disparando. Por ende, entonces ubicaré a esta explosión de disparo justo en el cuarto frame. Podemos moverle para que se pegue al cabezal, presionamos la tecla Shift. Ahora presiona tecla S para la escala, luego la voy a rotar. Para ello la selecciono, presiono la tecla R. Con 180 la volteo horizontal y con la herramienta rotación la modificaré para que quede bien a la animación. También bloquearé las demás capas para evitar movimientos erróneos. Como vemos, después de disparar, el personaje levanta el brazo. Así que puedo crear una animación de movimiento o si no, simplemente cambiarla de posición. Para ello la selecciono y presiono Alt-Shift-P para crear un keyframe de posición. Al comienzo, también presionaré Alt-Shift-P para ubicar otro. Luego, manteniendo Control-Alt, haré clic sobre el keyframe para bloquearlo. Esto hará que cuando yo cambie en el siguiente keyframe la posición, no se creará una interpolación de movimiento. También como acá va a haber una rotación, haré lo mismo. En el anterior keyframe presionaré Alt-Shift-R para un keyframe de rotación. A este lo bloqueo con Control-Alt-Click. Y en el siguiente keyframe presiono Alt-Shift-R. Así como vemos, ya el efecto sigue al brazo del personaje. Esto mismo lo haré con la siguiente vez que dispare, que sería justo en el frame 15. Así que lo ubico y volveré a hacer doble clic para importar esta animación. Lo selecciono, luego presiono S para redimensionar la escala. También presionaré R de rotación y lo voltearé en 180. Luego en este frame, como vemos, levanta el brazo, entonces haremos lo mismo. Presionaré Alt-Shift-P, también Alt-Shift-R para crear un keyframe de posición y otro de rotación. Luego al comienzo, vuelvo a crear keyframes con Alt-Shift-R y Alt-Shift-P. A estos dos los bloqueo con Control-Alt-Click. Me voy al siguiente keyframe y reubico a la animación del fuego para que encaje en sentido del personaje. Luego lo vuelvo a mover y esto lo podemos seguir agregando a toda la animación. Entonces, con este mismo proceso que les he enseñado, haré lo mismo con el resto del personaje. A estas composiciones, como son muy largas y tienen animación más adelante, las estoy recortando. Para ello ubico el cabezal, por ejemplo, después de que el personaje dispare, selecciono esta composición del efecto y luego, donde esté ubicado el cabezal, se cortará y se creará una nueva composición a partir de esta. Esto lo hago con Control-Shift-D. Luego la selecciono y con suprimir lo elimino. Otra manera, si es que su teclado tiene los botones de corchetes, con esas teclas podemos recortar a la composición. En mi caso prefiero recortarlo porque no tengo en mi teclado estas teclas. Así ya tenemos una bonita animación del efecto de disparo de mi personaje. Ahora bien chicos, si ustedes compran el paquete de I Want It All Bundle Lifetime, obtendrán un descuento del 99%. Una vez lo tengan ya descargado, se crearán una cuenta y a través de su cuenta iniciarán sesión. Para ello nos vamos a After Effects, hacemos clic en la persona y elegiremos para iniciar sesión, o si no, login. Una vez ya iniciado sesión, se nos cargará ya todo el paquete. Haré doble clic para aumentar y que ocupe todo el espacio, la pantalla, este panel. Y como vemos, ustedes pueden obtener a todo este paquete. Es un paquete muy amplio que no solo les servirá para animación, sino para cualquier proyecto personal que ustedes tengan. En este video es imposible hablar de cada uno de estos paquetes, ya que si no el video sería muy largo. Entonces explicaré algunos con ejemplos que les voy a mostrar. Volveré a hacer doble clic sobre el panel y empezaremos con el paquete de NFT. Al igual como lo hemos visto en los paquetes gratuitos, también en los paquetes comprados, si acercamos el cursor, se cargará la previsualización de los paquetes de este. Haré doble clic y así se nos abrirá el paquete de NFT. En esta parte encontramos los background.
algunos background que tenemos del paquete de NFT y por debajo algunas animaciones tipo 3D. Para aplicar uno de ellas, importaré a mi proyecto, seleccionaré la carpeta Footage y con Control I importaré al proyecto. Por ejemplo, tengo este GIF de una de mis animaciones. Ahora lo sostengo y lo arrastro sobre el símbolo para crear una nueva composición. Ahora, para que ustedes vean la animación, lo reproduciré con el espaciador. Una vez cargado, ya pueden ver que esta es una animación en GIF hecha en bucle para que se repita indefinidamente. Tiene transparencia. Si en After Effects hago clic en este símbolo, podemos apreciar la transparencia en un cuadriculado. Ahora regreso al panel de AI-Use y elegiré esta animación de NFT. Como vemos, tiene este símbolo de descarga. Al hacer doble clic se importará y lo descargará al proyecto. Este se descarga a través de una composición y se ubicará justo en la posición donde tengamos al cabezal. Lo desplazaré a esta parte. Como vemos, acá ya tenemos el preset, ¿no?, de toda la animación de esta composición. Haré doble clic para entrar dentro de ella. Si hacemos clic sobre la capa de Controls, nos vamos al panel Controles de efecto, que está al lado del panel de proyecto. Y acá podemos cambiar algunos parámetros, los colores y los textos. En la última capa encontramos el Image Placeholder. Este servirá para reemplazar la imagen. Haré doble clic y acá es una imagen de ejemplo. Me regreso al panel de proyecto, elijo al GIF de Atreus y lo arrastraré a la línea de tiempo. Este placeholder ya no me sirve, por lo que lo selecciono y con la tecla suprimir lo elimino. Luego elijo Atreus, presiono tecla S para escala y lo voy a redimensionar para que encaje. Ahora regresamos a la composición del NFT. Como vemos, ya estaría creada la animación. Le cambiaré los textos. El primero, haré doble clic y corresponde a Digital, es decir, que es esta de acá arriba. Las demás composiciones, esta donde ya coloqué a mi GIF, la cerraré. Ahora haré doble clic para editar, la renombro como Fitotech. Ahora la cierro. Como vemos, ya de inmediato se cambia el nombre. Este NFT la dejaré así. Cambiaré la de abajo que dice Elite Edition. Ya estoy dentro de la de Elite Edition, hago doble clic. La renombraré como Ejemplo Fitotech. Obviamente estos formatos, si deseamos, los podemos cambiar. Seleccionamos el texto y luego en el panel carácter podemos cambiar a la fuente, el grosor, tamaño y todos los parámetros de texto. Ahora me regreso a la composición principal. Eliminaré la capa del GIF, que solamente la hemos creado para que tenga las propiedades de esta composición, las mismas que tiene el GIF. La elimino con la tecla suprimir y ahora lo reproduciré para que ustedes vean el resultado. Como vemos, este efecto de NFT crea una simulación 3D sobre nuestra capa 2D, la cual se puede presentar como preview si es que estaríamos creando una animación en loop para venderla como un NFT. Ahora, para el siguiente ejemplo. Antes ordenaré la composición la colocaré dentro de mi carpeta de comps. Ahora les enseñaré algunas animaciones que tenemos con AI-Use para los finales animados. Para ello, elijo mi carpeta de footage, presiono Control I e importaré esta imagen de Flash. También esta que la voy a usar como fondo. Ahora crearé una nueva composición haciendo clic en este símbolo. Esta la voy a nombrar como Flash. La dejaré en 24 FPS en un tamaño Full HD. Luego en duración la tenemos en 5 segundos. La aumentaré a 8. Luego haré clic en aceptar. Ya tenemos la composición nueva vacía. Esta composición la ubicaré dentro de la carpeta de comps. Ahora arrastro a mi imagen, que es un PNG con transparencia de Flash. Y por debajo al fondo. Este lo voy a renombrar presionando tecla Enter como BG Flash. Lo ubicaré por debajo de la capa. A esta la selecciono y le colocaré un efecto de desenfoque gaussiano. La selecciono, hago doble clic y luego en el panel de controles le colocaré un desenfoque de 5 puntos. Ahora selecciono la capa de Flash y presionaré Alt-Shift-S para crear un keyframe de escala. Luego más adelante ubico el cabezal y haré otro keyframe. Ahora retrocederé al anterior keyframe y en este disminuiré un poco la escala. Finalmente selecciono estos dos keyframes y presiono la tecla F9 para darle un suavizado de entrada y de salida en la velocidad de la animación de la escala. Para que se note más, haré que el último keyframe tenga un tamaño mayor. También luego, teniendo seleccionado a los dos keyframes, los acercaré manteniendo la tecla Alt para acelerar un poco la animación. Ahora que ya tenemos a esta animación, pasaremos a AI-Use para añadirle una animación de outro o salida. Acá entre los paquetes encontramos el Cartoon Comic Pack. Haré doble clic y como vemos este paquete nos trae varias animaciones, algunas tipo motion graphics, las cuales nos pueden servir para las intros de nuestros canales como también para animaciones. Por debajo también encontraremos algunos fondos animados, los cuales también se pueden personalizar, tanto en color, velocidad, etc. Abajo encontraremos algunas animaciones que las podemos usar para nuestros logos de canal y por debajo animaciones de texto. En mi caso, como lo que deseo es que haya una animación de salida tipo cartoon, elegiré esta transición de logotipo. Para descargarla y aplicarla haré doble clic. Y a partir de donde tengamos el cabezal, se importa la composición. La ubicaré un poco más en el transcurso de la animación para que mientras el Flash está haciendo el efecto de zooming, ya empiece la animación. Luego para editarla haré doble clic sobre la composición
Si deseamos cambiar los colores de esta animación, lo podemos hacer haciendo clic en la capa Controls y luego yendo al panel Controles de efecto. Acá podemos customizar los colores. Por ejemplo, acá vemos que lo que predomina es una capa azul. Entonces, para cambiar ese color, por ejemplo, lo cambiaré hacia los rojos. Al cambiarlo, se estaría aplicando a toda la composición. Si deseamos seguir cambiando cada uno de los efectos, desde acá lo podemos hacer. Ahora, para cambiar el logo que aparece, haré doble clic sobre esta precomposición del logo. Y desde acá podemos pegar ya nuestra imagen. Esta debe ser en un formato transparente, como el PNG. Y en esta animación, lo que hará es importar al logo, pero como silueta. Entonces, ustedes deben fijarse antes de comenzar a usar, ya que este tipo de animaciones dependerá de cómo va a utilizar nuestras imágenes. En este caso, elegiré el logo de Fitotec, lo arrastraré. Luego, esta imagen que tienen de referencia la elimino con la tecla suprimir. Y como vemos, mi logo se puede distinguir desde silueta, entonces no va a tener problema con esta animación en específico. Si deseamos redimensionarla, la seleccionamos y luego con la tecla S podemos modificar la escala. Como vemos, apenas lo hemos aplicado, ya de inmediato en la composición, vemos que ya se ha cambiado la silueta de mi Fitotec. En este caso un color amarillo. Si deseamos cambiarlo, elegimos la capa control, sus controles de efecto, encontramos el logo color, la voy a cambiar por ejemplo a un verde. Hecho esto, regreso a la composición principal y lo reproduciré para que ustedes vean el resultado. Esto, una vez cargada la previsualización, podemos ver el efecto. Para que se reproduzca hasta esta parte, ubicaré al cabezal y luego presionaré la tecla N. Luego pasaremos a otro ejemplo. Cerraré a este paquete. Claro que como les indiqué, si presionamos en la casita podemos regresar al panel principal de AEJUS y elegir cualquiera de ellos. Al hacer clic se abrirá como una pestaña independiente. Ahora para la siguiente animación. Ahora para el siguiente ejemplo. Ejecutaré Animate. Acá en Animate hice esta pequeña animación de mi logo. La voy a reproducir para que vean. Es muy sencilla. Solamente consiste en que el logo de mi canal se acerca y saluda. Esta, para crearle la animación, la convertiré en una secuencia. Para ello me voy a Archivo, Exportar, Película o Control Shift Alt S. Luego crearé una carpeta, esta la nombro como Logo Animación y al nombre de la secuencia lo dejaré como Logo Fitoloop. Lo daré en Guardar y luego lo exportaré. Enseguida paso a After Effects. En mi carpeta de sec de secuencias, presiono Control I y la importaré. Ahora, para crear una composición en base a esta secuencia, le hago un clic sostenido y la arrastro hasta el símbolo de composición. Acá, en el panel de línea de tiempos, cerraré las demás composiciones y acá ya tenemos importado esta animación. La animación era en formato cuadrado, pero la voy a convertir como para un video normal, en la cual será horizontal. Entonces, para entrar a los ajustes, presionaré Control K y acá cambiaré la anchura por 1920 para que así tenga un tamaño en Full HD. Desactivo la casilla del bloqueo de proporción para que abajo sea 1080. Así como vemos ahora ya el formato sería horizontal. Ahora me iré a AEJUS y buscaré el paquete de Animate Backgrounds. Como son varios paquetes, a veces nos puede hacer un poco difícil de encontrarlos. Entonces en esta parte tenemos la lupa donde podemos escribir. Por ejemplo, escribiré Animated y ya me aparecerán todos los paquetes que contengan a este texto. La que estoy buscando es este paquete, le hago un clic y como vemos todo este paquete encontramos distintos diseños para utilizarlos como fondos o como backgrounds. Hay que recordar que cada uno de ellos son totalmente personalizables, es decir, les podemos cambiar, por ejemplo, los colores, entre otros parámetros. Por ejemplo, digamos que este sería para la intro de mi canal, entonces esta animación me gusta, así que la selecciono y luego haré doble clic para importarla. Ahora que ya la tenemos importada, esta la usaré como fondo, así que a la composición la arrastro y la ubico por debajo de la del logo. Luego, para personalizarla, haré doble clic y tenemos en este caso una sola capa de controles. Al seleccionarla nos vamos a sus controles de efecto y desde acá encontramos los distintos parámetros que podemos cambiar. Para que la previsualización ocupe toda la pantalla, lo cambiaré a ajustar. Acá vemos que tenemos el color 1, que sería este turquesa, que sería el de los bordes. Lo cambiaré a uno más oscuro. Después tenemos este color plomo, este también lo voy a oscurecer un poco. Y así personalizaré cada uno de los colores. Ahora que ya lo tengo totalmente personalizado, regresamos a la composición principal. Elijo la secuencia de mi logo y presionaré la tecla S para reducirlo un poco en escala. Luego lo ubicaré por esta parte y con el panel alinear lo centraré en relación a la composición. Ahora, para darle una animación en la que aparezca el logo, selecciono a la capa de logo y luego me voy a AEJUS. Regreso a la capa principal, elimino este término de búsqueda y ahora buscaré los presets de 2D. Así que escribo 2D y acá nos aparece. Como vemos, acá tenemos distintas animaciones que pueden ser para entrada, de posición. Como siempre, al lado izquierdo encontraremos todas las animaciones distribuidas por categorías. En este caso, por ejemplo, miré a las animaciones de escala. Entonces tenemos varias animaciones
donde las podemos previsualizar. En este caso haré que el logo aparezca como es este caso, así que la selecciono y hago doble clic para importarla. Recuerden que en este tipo de animaciones primero tienen que haber seleccionado a la capa donde desean importar el efecto. Hecho esto, ya se habrá creado toda la animación y encontraremos estos dos markers. El primero, que corresponde a in, y el segundo de out. Eso quiere decir que la animación de entrada será hasta este punto y la de salida empezará justo donde está el marker. Lo reproduciré para tener una preview. Y así ya podemos ver la animación de entrada y salida. Ahora al fondo lo voy a difuminar un poco, selecciono a la capa, a la composición de VG, y buscaré el efecto de gaussiano, de desenfoque gaussiano. A este le colocaría un desenfoque un poco más alto, de 10 puntos. Ahora deseo que mientras aparezca mi logo, en la parte inferior aparezca el texto de Fitotoons, pero con animación. Entonces nuevamente me voy a AEUse, cerraré este paquete 2D, y ahora buscaré las animaciones de texto. Escribiré text, y acá encontramos que AEUse posee 5 distintos tipos de texto. Elegiré el text presets, que son los presets de texto sencillo. Y acá tenemos también una gran variedad que se pueden usar en nuestros textos. En este caso, si acercamos el cursor, si lo mantenemos al medio, se estaría importando el efecto tanto de entrada como de salida. En cambio, si nos movemos el cursor hacia la izquierda, solo se activará la animación de entrada. Y por lo contrario, si lo movemos a la derecha, solamente se importará el efecto de salida. Dicho esto, regreso nuevamente a la composición y con la herramienta texto, escribiré Fitotoons. Luego lo centro seleccionándolo y con el panel de alinear en relación a la composición lo centraré. Ahora mantengo seleccionada a la capa de texto y elegiré tanto la animación de entrada como de salida de uno de los presets. Por ejemplo, esta de acá. Hecho esto, al igual como hicimos con la animación 2D, también se nos carga en la capa dos markers. Uno representa la terminación de la animación y otro el comienzo, el in-out. En este caso lo moveré por este lado para que termine la animación poco después de que aparezca el logo, y la salida también lo haré que desaparezca después de que se esté yendo el logo. Ahora presionaré el espaciador para que vean la previsualización. Así ya tenemos esta animación. Para terminar esta intro, le agregaré una animación que es muy utilizada por otros canales. Para ello me voy a AEUse y buscaré el paquete Blogger. En este también ya tenemos algunas animaciones, las cuales podremos cambiar los colores y los logos como intros de nuestros canales. Pero si subimos también encontraremos algunas animaciones que se pueden utilizar para invitar a los usuarios a que se suscriban. Por debajo encontraremos también algunas animaciones que las podemos utilizar para las pantallas de despedida de nuestro video. En este caso voy a utilizar esta de acá, así que haré doble clic para importar la composición. La arrastraré a la composición para que aparezca desde el comienzo. Y ahora comenzaré a editarla. La selecciono y hago doble clic. Acá tenemos que ir editando cada uno de estos parámetros. El último será para reemplazar el logo de nuestro canal. Haré doble clic. Y luego en proyecto importaré el logo del canal. Y luego seleccionando la carpeta Assets, allí importaré el logo del canal. Lo arrastro a la composición y a la capa de Placeholder le elimino. A este lo voy a reducir un poco la escala a un 90%. Para que la previsualización ocupe todo el panel, seleccionaré Ajustar. Luego comenzaré a cambiar los textos. Lo selecciono, hago doble clic para editarlo. Lo mismo haré con el resto de textos. Y si deseamos cambiar los colores, elegimos la capa de Controls y luego en Controles podemos cambiar a todos los colores que aparezcan en esta animación. Ahora que ya está hecha esta animación, selecciono a esta composición y reduciré un poco su escala. Lo ubicaré por esta parte y veremos el resultado final en la previsualización. Como vemos, la última animación dura un poco más, así que podemos alargar un poco más a toda la composición o si no, acelerar a esta animación. Entonces para acelerar, selecciono la composición, luego clic derecho, busco tiempo y acá elijo activar remapeo de tiempo. O si tienen la versión en inglés, el time remapping. También lo podemos hacer con el shortcut Control-Alt-T. Acá se nos creará un keyframe y otro al final de la animación. Para poderlo ver, presionaré Control-K y creceré a toda la composición. Así ya podemos ver que en este punto está el keyframe. Esto quiere decir que este sería el primer keyframe en la que empieza toda esta composición y en esta parte terminaría. Para que sea un poco más rápido, acercaré a este keyframe. Lo selecciono y luego lo muevo hacia esta parte. Hecho esto, como la animación dura hasta los 3 segundos 5 frames, ubico mi cabezal y presiono tecla N. Ahora voy a reproducir para que vean el resultado final.
Así como vemos, ya tenemos varias animaciones completas para la intro de mi canal. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo. Como hemos visto hasta el momento, les he enseñado al comienzo del video un poco de postproducción que podemos utilizar Aegis para ayudarnos, como también para la creación de varias animaciones. Para este último ejemplo, utilizaremos algunos paquetes de Aegis para la postproducción de una escena de mi animación. En Animate, abriré mi documento, cambiaré la escena de la animación, y en esta parte en la que mi personaje está hablando por teléfono, pasará a mostrar varias pequeñas animaciones. Entonces lo que quiero es crear una transición entre cada una de estas. Pero como la animación es más larga, no necesito por ahora convertir o renderizar el resto de frames. Lo convertiré desde el frame 226, que es donde se está iniciando esta escena, hasta el frame 422, que es donde quiero incorporar las transiciones entre cada una de estas. Pero estas animaciones deseo que se vean solo en la pantalla y no en las manos. Por lo que selecciono la mano y manteniendo la tecla Alt haré clic en el ojo de la capa. Así se oculta el resto de capas a excepción de la mano. Luego miré Archivo, Exportar y luego elijo Exportar imagen. Acá como vemos lo único que voy a exportarlo es a la imagen de la mano, pero para que tenga transparencia en la pantalla elegiré el formato PNG. Así toda la pantalla tendrá transparencia. Ahora la guardaré. Vuelvo nuevamente todas visibles y ahora voy a renderizar a todo el contenido a excepción de las manos. Entonces, a la capa que contiene la mano, la selecciono y con clic derecho la convierto en una capa guía. Así esta no se va a renderizar. Como ya sabemos de qué frame a qué frame necesito la renderización, miré Archivo, Exportar, elijo Videos o Medios, elijo la escena, en este caso es la escena animación, y luego activo la casilla de rango de fotogramas. Quiero que renderice desde el frame 226 hasta el frame 422. Luego selecciono para seleccionar la ubicación de destino. Una vez exportado, regreso a After Effects e importaré la mano, que la tengo en PNG, y el video que he convertido, que es Flash Personajes. Esta, que es la que contiene el video, es la que tiene también la duración de la composición. Entonces la selecciono y la arrastro y la suelto dentro de nueva composición. Cerraré las demás. Luego, a la mano, que tiene transparencia, selecciono y lo ubico por encima. Así ya lo tenemos exactamente igual como lo teníamos en Animate. Ahora ubicaré al cabezal en cada parte en la que pasa de una animación a otra. Recuerden, podemos mover cabezal entre frames presionando la tecla avanzar página o retroceder página. Una vez lo tengamos ubicado justo el cabezal donde deseamos la transición, la dividiré a la capa, en este caso a la capa que contiene el video, en dos. Para ello, ubico el cabezal, selecciono la capa y luego presiono Ctrl-Shift-D. Para evitar errores de desplazamiento o de efectos, selecciono a la imagen de la mano y luego la bloqueo. Nuevamente muevo el cabezal y lo ubicaré donde deseo la siguiente transición. Selecciono esta capa y presiono Ctrl-Shift-D. Lo que estoy haciendo al presionar Ctrl-Shift-D es separar y convertir a la capa en dos a partir del punto donde tenga el cabezal ubicado. Ahora que ya tengo dividido a toda la animación, comenzaré a insertar las transiciones. En Aegis también tenemos una gran variedad de transiciones. Tipearé en el buscador transición. Y acá vemos que tenemos distintos tipos de transiciones. Las que ya no me aparecen con esta nube quiere decir que ya las he usado y las he descargado en mi computadora. En cambio, las que encuentro en una nube quiere decir que primero debemos descargarlas. El modo de descarga es muy rápido. Por ejemplo, decíamos las transiciones de Cyberpunk. Las podemos previsualizar para ver más o menos en qué consisten y luego haremos doble clic. Así se iniciará la descarga. Una vez terminada la descarga, se abrirá en automático el paquete. El caso de la transición que deseo utilizar está dentro del paquete de Seamless Transition. Así que lo selecciono. Y acá encontraremos una gran variedad de transiciones que podemos utilizar para nuestros videos o proyectos. La que voy a utilizar es un efecto glitch. Así que buscaré en el panel izquierdo la categoría glitch. Desde acá podemos previsualizar cómo será el resultado final de la transición. Como es una pantalla y deseo que se pase entre animaciones, puede ser cualquiera de estas últimas. Elegiré esta, la Glitch Nose 5, y haré doble clic para importarlo. Una vez importado, se importará el efecto de transición en una composición. Entonces toda la duración de esta composición será el efecto. Dentro de la composición encontramos un marker que nos está indicando el corte. En este marker es donde debemos ubicar la transición entre las dos composiciones o videos donde deseamos el efecto. En este caso sería justo acá, ubico el cabezal y luego lo moveré. Al tener el marker, no solo nos indica que en esa parte es donde debemos ubicar las dos composiciones o capas, sino que también se pegará al cabezal de manera magnética. Así ya podemos ver este efecto.
Ahora que ya hemos visto en qué consiste este efecto, vemos que también está actuando la transición por encima de la capa de los dedos. Entonces lo que debo hacer es ubicar a esta capa de glitch por debajo de la capa de la mano. Así ya el efecto actuará solo en la pantalla y no en los dedos. Ahora, para seguir ubicando las transiciones entre cada una de estas animaciones, duplicaré a esta composición, así que la selecciono y luego presiono la tecla Control D. Ubico luego al cabezal, donde deseo la transición, y arrastraré a esta composición. Nuevamente la selecciono, presiono Control D para duplicarla, y lo haré en la siguiente escena. Ahora que ya lo tengo ubicado, presionaré el espaciador para que vean el resultado. Bueno amigos, como han podido ver, con AIJUS obtendremos un gran y útil paquete, que nos simplificará la postproducción y edición no solo de nuestras animaciones, sino de cualquier proyecto que deseamos. Recuerden que en la descripción encontrarán el link con mi código para que obtengan un descuento adicional para obtener este fabuloso plugin. Por favor, comparta con sus amigos, denle like si el video les gustó y sobre todo suscríbanse al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.